Sí, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos una vez más todos juntos a través de este medio. Qué bueno que nos está sintonizando, qué bueno que está viendo esta transmisión. Le voy a invitar a que comparte esta transmisión para que pueda llegar a más personas que tiene ahí en su Facebook y más personas puedan ver y llenarse de la presencia de nuestro Dios. También puede abajo en los comentarios etiquetar a una persona que usted quiera que vea esta transmisión. Si la predicación le gusta y le agrada y le recuerda a esa persona, puede etiquetarlo poniendo un arroba y el nombre de esa persona, y esa persona va a poder ver esa transmisión. En esta hora vamos a alabar a nuestro Dios como tenemos por costumbre, muy bonita. Vamos a entonarle que Él es Rey de Majestad. Le invitamos a que ahí en su hogar, en la comodidad de su hogar, alabe junto con nosotros. Sabes que te amo, sabes que anhelo conocerte más para ser como tú. Hermosas palabras que brotan de mi ser, vivo para ti, te pertenezco a ti. Rey de Majestad, Rey de Majestad, mi deseo es estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, yo te amo con pasión, y por siempre y siempre daré mi adoración. Sabes que te amo, sabes que anhelo conocerte más para ser como tú. hermosas palabras, Hermosas palabras que brotan de mi ser, vivo para ti, yo te pertenezco a ti. Rey de Majestad, Rey de Majestad, mi deseo es estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, yo te amo con pasión, y por siempre y siempre daré mi adoración. una vez más, Cristo. Oh Cristo, yo te amo con pasión, y por siempre y siempre daré mi adoración. Dígale, Rey de Majestad, Rey de Majestad, mi deseo es estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, yo te amo con pasión, y por siempre y siempre daré mi adoración. Oh Cristo, yo te amo con pasión, y por siempre y siempre daré mi adoración. amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a decirle que nada ni nadie nos detendrá. Seguimos adorando. Cantaré de tu nombre, oh Señor, solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. ¿Cómo? Con alegría. Con alegría y con gozo en mi corazón.
cantar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Dejar de alabar su nombre, porque Él es santo, nada ni nadie nos detendrá. Y a pesar de esta situación difícil que estamos viviendo, seguimos alabando a nuestro Dios sin descuidar nuestra relación con Él. Vamos a seguir adorando su nombre, vamos a cantarle. Él es santo. Le invito a que ahí en su lugar cierre sus ojos. Si usted puede hacerlo, cierre sus ojos. Vamos a entrar en unos momentos de adoración con Él. Vamos a decirle que no hay mejor lugar que estar a sus pies. Adore con nosotros, adore con nosotros. Dígale gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nada me ha pasado. Me has guardado de tantos males, Padre. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Oh,
Cantémoslo una vez más, no importa la situación. Dígale, y aquí, hoy aquí permaneceré. Grande estar a tus pies. Vamos, hermano, alce su voz. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No lo hay, que estar a tus pies. Una vez más. No hay lugar más alto, Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Es una bendición poder saludarles y acercarnos a ustedes ahí hasta la intimidad de su hogar para llevarles una reflexión de la palabra de Dios después de haber escuchado estas hermosas alabanzas que nos hacen acercarnos a Dios y que nos hacen también reflexionar sobre la bondad, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Quiero en esta ocasión llevarles a una reflexión sobre un personaje que para nosotros es un personaje muy importante, como todos los demás, pero este es uno que llama mucho la atención y es nada menos que el apóstol Pablo. Yo quisiera que observáramos y que estuviéramos atentos a todo el proceso de lo que sucedió en la vida de este gran hombre de Dios y que se le conoce, o más bien su nombre original es Saulo de Tarso. Después él se ganó el título del apóstol Pablo y así lo conocemos nosotros. Claro que hay una explicación sobre cómo fue ese cambio, pero hoy quiero que nos enfoquemos sobre la transformación de Saulo de Tarso a través del poder de Dios. Ese va a ser el tema, la transformación de Saulo de Tarso a través del poder de Dios. Este hombre fue llamado a un trabajo muy específico: llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes de su tiempo y también a los judíos en las sinagogas. Era un hombre preparado para cubrir todas esas áreas. Y quiero tomar como base lo que nos escribe precisamente Lucas en su segundo tratado, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, donde nos habla de su conversión, la conversión de Saulo. Y quiero que, si usted tiene su Biblia y va a estar conmigo analizando todo este tema, créalo, va a ser de mucha edificación. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9 del libro de los Hechos, se lee así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él estaba pidiendo lo que es una carta de extradición. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dios bendiga su palabra. Esa es la lectura que yo quiero tomar como base para entrar en esta reflexión que ya les he señalado. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, te damos gracias por la vida y la salud que nos das. Te adoramos y te bendecimos porque siempre son grandes tus misericordias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos meditar en tu bendita palabra. Señor, es urgente que nos hables. Necesitamos oír tu consejo para seguir adelante en medio de estos tiempos difíciles. Pero también, Señor, para hacer las cosas que solamente a ti te agradan. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos suplicando. Amén. Quiero llevarles, hermanos, a reflexionar sobre este tema que ya lo hemos revisado con mucho cuidado. Y es precisamente hablarles sobre la transformación de Saulo de Tarso a través del poder de Dios. La Biblia, mis queridos hermanos, está llena de nombres de esos grandes personajes que nos dieron el formato de cómo se debe vivir para poder agradar a Dios. Todos ellos son, pudiéramos decir, grandes héroes de la fe. Fueron grandes líderes, fueron grandes héroes como los jueces, fueron extraordinarios profetas, y no se diga de los reyes
de todos esos hombres que aportaron algo para ir dándole la forma a Israel como una nación, y que sin lugar a duda todos ellos no eran perfectos, pero más sin embargo fueron hombres esforzados y valientes que nos dejaron una gran enseñanza y nos dejaron también una escuela de alto nivel para que nosotros podamos aprender de ellos. Como dijo el apóstol Pablo también, todas estas cosas sucedieron como ejemplo para que vosotros, dice, no caigáis en lo mismo. Pero este gran paladín, pudiéramos llamarle general de generales en la iglesia del Señor, Saulo de Tarso, nos deja, hermanos, un gran ejemplo para todos nosotros. Este es un personaje de la Biblia muy importante. Es un personaje de la Biblia también muy controversial para todos nosotros, pues estableció precisamente lo que son las bases doctrinales para la iglesia de todos los tiempos. Él fue el que estableció todas esas bases doctrinales que son esenciales en el trabajo de la iglesia, y nos compartió con mucha certeza la revelación que le fueron dadas por el Señor Jesucristo sobre algunos asuntos, hermanos, que son esenciales para todos nosotros como creyentes. Él, por ejemplo, nos habló del arrebatamiento de la iglesia, nos habla también de la segunda venida de Cristo, nos habla de la muerte de los creyentes, de cómo va a ser ese proceso de arrebatamiento y de cómo vamos a incorporarnos a ese nuevo formato de vida que Jesucristo prometió. Dice cosas. Esto solamente Pablo lo habla con mucha autoridad. Y pudiéramos decir que hay mucho que hablar de él, aunque se sabe muy poco de su vida íntima, de su vida familiar y de su vida secular. Muy poco se sabe. Lo que nosotros alcanzamos, hermanos, a conocer, lo que nosotros alcanzamos a saber de él, es porque él mismo abre su corazón y nos comparte algunas cosas en algunas de sus cartas que escribe a las diferentes iglesias que él fundó, y a esas iglesias donde él trabajó con mucho esfuerzo y mucho ahínco. Y pudiéramos decir que hay mucho que aprender de él, hay mucho que aprender de él. Sin embargo, hay cosas, hermanos, que son muy relevantes del gran apóstol Pablo y que mucho nos van a ayudar para hacer una correcta valoración del carácter y de la devoción precisamente del gran apóstol Pablo. Y también estaremos evaluando esa forma de entrega del apóstol Pablo precisamente a las causas del evangelio. Y esto lo hace el apóstol Pablo, hermanos, para que nosotros tengamos mayor claridad y que tengamos mayor exactitud en nuestro conocimiento acerca de Jesús, acerca también del plan de Dios. Pareciera que muchos de nosotros lo conocemos, pero realmente lo que más nos llena a nosotros es la ignorancia. Como que solamente vamos en la vida cristiana por instinto, por intuición, pero no por conocimiento. Por eso el mismo Dios le hace un reclamo al pueblo de Israel cuando les dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y la vida cristiana, hermanos, no es así. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente: escudriñen la Escritura. La ignorancia es uno de los renglones o de los temas que deberíamos de tratar continuamente, porque muchos de nosotros fallamos por ignorancia. No porque seamos malos, sino porque no buscamos el conocer cuál es realmente la voluntad de Dios para nosotros y qué es lo que debemos hacer
y cuáles son las cosas que no debemos hacer. Y el apóstol Pablo es un hombre, hermanos, extraordinario, que nos deja a nosotros una gran enseñanza. Quisiera hablar en primer lugar acerca de la conversión de Pablo. Su conversión fue extraordinaria, hermanos. Esto fue una bomba que hizo mucho ruido en el tiempo de Pablo, de tal manera que sorprendió a todos, desde el judío común hasta los de la más alta élite del judaísmo. Saulo tenía una posición y un prestigio, y era además muy respetado por su entrega y devoción al judaísmo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 58, nos dice que él era un joven. Él era un joven. Dice claramente la escritura, cuando estaban escuchando el mensaje de Esteban y estaban también ya enfurecidos los fariseos, los saduceos, y estaban apedreándolo, dicen que los testigos ponían sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Era un joven, pero a esa edad Pablo Saulo de Tarso era muy respetado. Era un muchacho de mucho prestigio, de mucha relevancia, porque se trataba de un hombre muy bien preparado en lo secular y muy conocedor también, mis hermanos, de la religión de sus padres. Pero además era muy dinámico, era muy apasionado por su país, de tal manera que la conversión de Saulo, hermanos, que la conversión de este hombre, Saulo de Tarso, al cristianismo, fue una conversión extraordinaria. El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, definitivamente es una autoridad muy especial en temas muy espinosos del cristianismo. Era judío, aunque había nacido en una provincia conocida como Tarsis o Tarso, y esta provincia está ubicada geográficamente en lo que ahora se conoce como el sur de Turquía. Ahí nació él, pero era judío. Y en el tiempo del apóstol Pablo, mis hermanos, Tarso era una ciudad muy importante. Era una ciudad muy importante y muy grande, porque en ella se encontraba la segunda biblioteca más grande del mundo. Y se dice que la gente de todo el mundo venían a estudiar a Tarso, pues ahí estaban los más grandes maestros de filosofía, estaban los más grandes maestros de la retórica, que es el arte de hablar en público, y es ahí precisamente donde nació, vivió y estudió el famoso Saulo de Tarso, mejor conocido entre nosotros como el apóstol Pablo. Y este hombre era un políglota, hablaba el idioma griego, el arameo, el latín, además definitivamente que estudió la cultura grecorromana, de tal manera que lo vemos en alguna de sus cartas citar de memoria toda la literatura griega y romana. Pero fíjense, hermanos, además, por el mismo apóstol Pablo conocemos un poco de su vida íntima. Porque él lo dice en alguna de sus cartas que él se sentía orgulloso de ser de la tribu de Benjamín. Y él se presentaba como fariseo de fariseos y hebreo de hebreos. Es decir, que él se consideraba un judío de raza pura y se consideraba fiel a sus tradiciones y a su cultura. Pero Saulo de Tarso, mis hermanos, podemos decir que era un apasionado de lo que ahora se le ha definido, se le conoce como el nacionalismo nativista. Y esto se refiere a que cuando las ideologías o culturas de otros ponen en peligro la mía, pues definitivamente hay que eliminarlos. Esto es a lo que se refiere el nacionalismo nativista.
que mucho impera en nuestro tiempo. Por eso las guerras, por eso los conflictos, por eso las revoluciones, por eso las guerras civiles, donde se matan unos con otros continuamente. Es a lo que los especialistas le han llamado nacionalismo nativista. Y hoy en día, mis hermanos, estamos viviendo tiempos bastante peligrosos. Y es porque hay mucha gente que cree que porque él nació en cierto lugar o en cierta parte del mundo y habla cierto idioma y tiene cierta cultura, ellos se creen dueños del mundo. Pero además ellos también se creen con el derecho de matar a la gente que no son como ellos, que no piensan igual que ellos y que son de la misma y que no son de la misma cultura. Basta solamente recordar hace algunos meses, aquellos pobres que venían en caravanas con el sueño de realizar su vida en otro lugarcito del mundo, fuera de sus países empobrecidos. ¿Y cuál fue nuestra forma de pensar de ellos? ¿Cómo reaccionamos ante ese grupo de personas o de familias que desesperados nos gritaban: entiéndanos, ayúdenos? ¿Cuál fue nuestra reacción? Yo creo sinceramente, mis hermanos, que todos nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro nacionalismo. Y eso está bien, es correcto. Pero el gran problema es cuando la vida de otros pone en riesgo lo que es mío. Y es cuando empezamos a mirar la vida de acuerdo a lo que se le llama también el pensamiento binario. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es muy sencillo. O existo yo o existen ellos. Pero no podemos existir los dos porque esto es muy arriesgado. Y Saulo de Tarso comenzó a ver la vida de aquellos extraños personajes llamados cristianos o llamados los del camino, como aquí lo leímos. Él lo veía como un peligro, como una amenaza para su pueblo Israel. Y es ahí donde surge el nacionalismo nativista, combinado con lo que se conoce como binario. Y es ahí donde Saulo se refugió y creyó tener el derecho, tener el deber de destruir aquella secta llamada cristianos o los del camino. Porque hasta solicitó precisamente las cartas de extradición de aquellos que buscaban la manera de protegerse para seguir predicando el evangelio de Jesucristo. La Biblia nos dice en este libro de los Hechos que debido a esta persecución, muchos de los hermanos de Jerusalén emigraron, se fueron a Damasco, se fueron a otros lugares, como ya lo hemos leído. Salían precisamente huyendo de esta persecución. Y a donde quiera que iban, ya sea en Damasco, a otros lugares, la gente se refugiaba y buscaba la manera de continuar su vida cristiana. Pero Pablo creía tener el derecho y el deber de destruirlos. Solicitó autorización de los sacerdotes para ir y buscarlos. Y de esta manera, él, Saulo de Tarso, mis hermanos, creía estar haciendo lo correcto. Era un hombre bien preparado. Él buscaba la manera de proteger a su pueblo, a su nación. Por eso solicitó precisamente cartas de extradición. Ellos, los cristianos, huyeron de Jerusalén, salvo los apóstoles que se quedaron ahí. Si leemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles.
Y todo aquello se llenó de terror, porque Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero ¿cómo es esto? Uno se pregunta. Porque esto, mis hermanos, del nacionalismo nativista es algo que ha estado como una constante en la historia de la humanidad. Y esta está encabezada precisamente por Satanás y todo ese sistema de las tinieblas que él sabe manejar perfectamente y que ahora se le conoce como el nuevo orden mundial. ¿Cuál es el propósito de ellos? Pues destruir el plan de Dios, acabar con la iglesia, que es la luz del mundo, que es la sal de la tierra. Ese es el propósito. Detrás de todo esto, que aparentemente puede tener argumentos defensivos, está ese viejo guardián que se llama Satanás, y que el Señor lo reprenda, y que maneja los hilos de una manera muy astuta para detener el avance de la iglesia, para frenar el plan de Dios. Pero jamás lo logrará, jamás lo ha logrado. Eso jamás sucederá, porque Cristo fue muy preciso cuando dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El nuevo orden mundial, mis hermanos, tiene el mismo ADN: matar o eliminar a los que piensan de manera diferente, a los que no son como ellos, y tratarán de confundirnos, pero no lo lograrán jamás, porque nosotros tenemos la luz del Evangelio. Según datos, nada más por hacer un poco de historia, según datos de los especialistas en esta materia, fíjese, ellos nos dicen que han muerto en estos últimos 100 años, en las diferentes guerras, más gente, hermanos, que en los 1900 años pasados. Tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, murieron, hermanos, millones de hombres, de mujeres, de niños. Y muchos de ellos murieron solo por ser judíos, por ser gitanos, por ser de cierto linaje o de cierta raza. Según datos, nos dicen algunos historiadores que el nazismo mató a más de 6 millones de personas solo por ser judíos. Pero en China comunista, en la guerra de Mao Zedong, se dice que mataron a más de 50 millones de chinos y nadie dijo nada, por ser de una ideología diferente. Y esto no acaba, ni acabará, hasta que Cristo venga por su iglesia y por su pueblo Israel. Pero esto siempre ha sido así. Y Saulo de Tarso, mis hermanos, era un gran apasionado de su nacionalismo. Pero miren, hermanos, cuando la pasión no se conduce correctamente, cualquier persona puede descontrolarse. Saulo tenía un sentimiento malsano, por esto hizo lo que hizo. Mas sin embargo, antes de esto, él decide más bien ir a Jerusalén a estudiar todo lo referente a la ley, a los profetas. Es decir, que se preparó para ser rabino. ¿Qué quiere decir? Pues él un experto en la ley. Un rabino tenía que memorizar todo lo que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Todo eso él tenía que memorizarlo. Y buscó al mejor instructor, buscó al mejor mentor de su tiempo. ¿Y quién mejor que el gran maestro de maestros, el gran Gamaliel, el más conocido, el más experto en la materia a nivel mundial? Si leemos un pasaje de la Escritura, ahí en la carta a los Filipenses, vaya conmigo, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en el capítulo 3, en el versículo
desde el versículo 1 en adelante, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y dice Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdidas por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Esa es la definición de Pablo ahora, en esta maravillosa transformación de aquel Saulo de Tarso, ahora ser el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, mis hermanos, preocupado por la pureza de su pueblo y de su religión, tomó la firme determinación de defender a costa de lo que sea y como sea. Y de que Saulo de Tarso, mis hermanos, era sincero, era honesto, es cierto. Y de que era muy apegado a derecho, también. Él tenía razón. ¿Cómo era posible que ese grupo de los del camino reconocieran a Jesús como el Mesías? Pues la ley decía que todo lo contrario. En el libro de Deuteronomios dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por eso Saulo estimaba que este grupo, los seguidores de Jesús, eran un peligro para ellos, eran herejes. Y Pablo tomó la determinación de exterminarlos, como sea, acusándolos de herejes, de traidores a la nación. Así que el celo y la pasión que sentía por Dios se desbordaron de tal manera que él se vuelve radical y decide tomar las armas y se lanza contra la iglesia del Señor para matar y arrastrar a los herejes, encarcelarlos. Por ningún momento, hermanos, le pasó por su corazón la idea de que lo que ellos predicaban, de que lo que los apóstoles enseñaban podría ser cierto, podría ser la verdad, y de que realmente Jesús era el Mesías y que realmente había resucitado de entre los muertos. Era muy difícil para él aceptar todo esto por toda la cultura, la formación, la enseñanza, por todo lo que él tenía en mente. Le era muy difícil aceptar todo esto. Por ningún momento le pasó por la mente que él se encontraba luchando contra la voluntad de Dios. Y cuando yo pienso en esto, hermanos, ¿no nos ha pasado a nosotros lo mismo muchas veces? Que creemos estar en la verdad cuando realmente reaccionamos. Nos duele en el corazón haber hecho esto, haber hecho aquello, y nosotros creíamos que estábamos en la verdad, que hacíamos lo correcto. Y nos entristece. Cuando reaccionamos, nos jalamos el cabello y nos lamentamos por haber hecho todo eso que en su momento nosotros creíamos que era bueno, que era agradable a Dios. Saulo debió haber considerado lo que dijo el gran maestro Gamaliel cuando arrestaron al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Él muy sabiamente les dio una voz de alerta a los fariseos, a los sacerdotes, y les dijo: tengan cuidado,
No sea que al estar haciendo esto ustedes estén peleando contra Dios. Pero cuando vemos el desenlace final de toda esta experiencia de Pablo, podemos certificar, mis hermanos, que el bien siempre triunfa sobre el mal. En segundo lugar, quiero que veamos la experiencia de salvación de Pablo. Fue única. Fue única. El odio que Saulo tenía contra los seguidores de Cristo tenía fundamento doctrinal. Pero aunque había estudiado de todo y sabía mucho, sin embargo, Saulo, hermanos, ignoraba la verdad de Dios. Ignoraba la verdad de Dios. Por eso a él lo vemos llorando en muchas de sus escritos, de sus cartas, arrepentido, dolido en su corazón. Y reclamaba a la iglesia una oportunidad de creer en él. Pero era muy difícil, había mucha desconfianza. Él había generado todo este distanciamiento por su manera de pensar antes de conocer a Cristo. Mas sin embargo, Saulo, hermanos, ignoraba todo esto. Y cuando tuvo aquella revelación divina que ya hemos leído, donde tuvo el encuentro con Jesús, fue algo maravilloso y extraordinario que él jamás olvidaría. Aquella luz intensa que lo dejó ciego físicamente. Aquella voz sublime que jamás olvidaría, que lo dejaron asustado, perplejo, confundido. Y era nada menos que Jesús, al que le habían dicho que estaba muerto y que no era cierto que había resucitado. Ahora le está hablando. Saulo, hermanos, escuchó aquella voz. Tal vez cuando tuvo aquel encuentro con aquella luz resplandeciente y oyó aquella voz y él preguntó: ¿quién eres? Tal vez el apóstol Pablo o Saulo de Tarso esperaba que aquella voz le dijera: yo soy el ángel Gabriel, porque él creía en estas cosas. Yo soy el arcángel Miguel o el ángel de Jehová. Pero no, él jamás pensó ni se imaginó que aquella voz que venía del cielo y que le hablaba era nada menos que Jesús de Nazaret. Y le dice: yo soy Jesús, Saulo, a quien tú persigues. ¿Se imagina usted el impacto que causó aquel encuentro? ¿Cuánto debió haberle dolido esto al apóstol Pablo? Fue un golpe muy fuerte para él. Y esto nos enseña que si usted se quiere pelear contra Dios, pues lo va a encontrar, y créalo, va a perder. Porque nadie puede ganarle a Dios. Por eso Gamaliel les da un consejo a los sacerdotes en su momento. Le dice: tengan cuidado, revisen bien lo que hacen, piensen bien lo que están haciendo, porque no los vaya a rebasar la pasión y la emoción. Investiguen bien, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Y Saulo tuvo esa experiencia maravillosa, extraordinaria, única. Y fue sorprendido cuando esa voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pensemos solamente en esto, mis hermanos, como una forma reflexiva. Cuando de repente nos enteramos de algo que no era cierto y toda nuestra vida se viene abajo y nos sentimos defraudados, nos sentimos confundidos, y uno se pregunta: ¿pero cómo es esto? ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pasó? Todo aquel conocimiento adquirido ahora está en el suelo. Ahora hay que cuestionar muchas cosas, hay que modificar muchas cosas, hay que corregir muchas cosas. Todos aquellos años de tanto estudio y de tanta dedicación para llegar a ser alguien en la vida, estar en las mejores escuelas, con los mejores maestros,
Y de pronto todo está en los suelos. Qué amarga experiencia de Saulo de Tarso. Dice la Biblia que Saulo quedó ciego físicamente. Pero cuando quedó ciego físicamente, ahora sus ojos espirituales se abren para ver la realidad de la vida y para entender con claridad que Jesús sí murió, pero se levantó de entre los muertos y vive y reina por los siglos de los siglos. Y Pablo dice: Él es el Cristo. Hay que enseñarlo, hay que predicarlo. No se lo contó el apóstol Pedro, no se lo contó Mateo, no se lo contó Juan. Él lo oyó. Él vio aquella luz resplandeciente. Y todo aquello tuvo que ser modificado, porque Saulo creía que perseguía a unos herejes y que lo que él hacía estaba correcto y que además era agradable a Dios. Es más, Saulo se consideraba un héroe nacional. Y de repente, mis hermanos, en un minuto todo cambió para él. Aquella voz tan fuerte le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando leemos esto, hermanos, podemos entender la enseñanza de Jesús cuando dijo que el que se mete con nosotros como iglesia está en problemas con Dios. Y nos debe quedar bien claro que el que se mete con la iglesia para hacerle daño se está metiendo con Dios, y esto es muy delicado y es muy grave. Por eso debemos de tener cuidado. Y Saulo, hermanos, en unos minutos se dio cuenta de que el malo era él y de que estaba equivocado, totalmente equivocado, y que todo lo que le habían enseñado acerca de Jesús estaba equivocado. Es más, se sentía engañado. Por eso el apóstol Pablo nos dijo tiempo después: todo lo tengo por basura ahora en el conocimiento de Cristo Jesús. Pero miren, hermanos, aquella experiencia sobrenatural fue muy única. Pero lo más bello de todo este cuadro, de toda esta fotografía, es que Saulo, hermanos, estuvo 3 días sin ver la luz del día. Quedó ciego por 3 días. Tuvo tiempo suficiente para reflexionar, para pensar, para razonar, para cuestionarse y llegar a la firme determinación de que Jesús estaba vivo, de que Jesús se había levantado de entre los muertos. Él lo dijo muchas veces: yo lo oí, yo vi aquella luz. Estuvo 3 días sin comer nada, 3 días sin beber agua. Estaba, pudiéramos decir, absorto, conmocionado ante todo lo que él había aprendido, todo lo que le habían enseñado, con aquella experiencia que acababa de tener en aquel encuentro que tuvo nada menos que con Jesús de Nazaret. 3 días meditando en todo aquello que vivió, 3 días analizando todo aquello que Saulo había experimentado. No fue una emoción, Pablo lo explicó muchas veces. Esto fue algo que yo experimenté. Si nosotros no hemos experimentado un encuentro con Jesús, quizá, mis hermanos, estemos caminando solo en emociones pasajeras. Por esa es la razón por la que nosotros no damos el todo por la causa de Cristo, ni nos sentimos parte. Nos avergüenza que nos llamen cristianos, nos avergüenza que nos digan aleluyas. Es más, nosotros mismos nos denunciamos cuando ni hablamos a nadie de Cristo, ni a los amigos, ni a los parientes, ni a nadie. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Usted que se avergüenza de Cristo, usted que se avergüenza de orar por los alimentos cuando está con sus amigos, con sus hermanos o con su familia,
A mí se me hace que usted ni ha nacido de nuevo. Es un simulacro. Saulo no daba crédito a ese momento. Era algo extraordinario y sumamente difícil de entender y comprender. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha sucedido a nosotros lo mismo? Que nos quedamos suspendidos de un hilo porque pensamos que todo está acabado para nosotros. Pero no es así. Dios siempre tiene algo mucho mejor para nosotros, que vale más que todos los tesoros del mundo. Por eso Pablo dice: todo lo tengo por basura ahora en el conocimiento de Cristo Jesús. Cuando Dios nos llamó, mucha gente nos preguntaba, como le preguntó a usted: ¿y acaso vas a dejar todo por eso? Como que les parecía poco. Lo que Dios nos ofrece no se compara con lo que el mundo nos ofrece. ¿Que acaso no piensas en tu familia? ¿Que acaso no piensas en tu proyecto de vida? Como si Dios nos llamó a empobrecernos, como que si Dios nos llamó a andar mendigando. Pablo es un ejemplo maravilloso de lo que es el creer en Dios. Ahora viene algo también, hermanos, una guerra espiritual adelante de esta experiencia de Pablo. Yo le llamo que viene una guerra espiritual más complicada que lo que enfrentó Pablo. Y es cuando Dios le habla a Ananías. Era discípulo del Señor. Y este inmediatamente le contesta: heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? A la orden, le dice. Comienza un diálogo. Y el Señor le dice: mira, vas a ir a la calle que se llama derecha. Y Ananías dijo: claro que sí, ahí voy a ir. Vas a ir a la casa de uno que se llama Judas. Correcto, Señor, yo lo busco. Vas a orar por un hombre que está ciego. Perfecto, Señor, yo oro por esa persona. Y le dice el Señor: este hombre se llama Saulo de Tarso. Y es ahí donde entra la complicación. Si hubiese sido mexicano este hombre, Ananías le dice: épale, Señor, pero ¿de qué se trata? ¿Me estás diciendo que me vaya a entregar solo para ser lapidado hasta la muerte? ¿Que acaso no sabes, Señor, que este hombre es un perseguidor de la iglesia? ¿Que acaso no sabes todo el daño que ha causado a los hermanos, a los apóstoles, a los creyentes allá en Jerusalén? Pero aquella misma voz le habla, aquella misma voz le vuelve a decir y le vuelve a aclarar. Y le dice: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Es increíble lo que hace Dios, hermanos. Es increíble lo que se esconde en todo esto. Parece sencillo, parece obvio, pero no. Si Ananías no va, probablemente usted ni yo estuviésemos aquí, porque esa era la única carta que Dios tenía para nosotros, de que el evangelio pudiese llegar a otras naciones como lo ha llegado hasta nosotros. Pero el buen Ananías fue, oró por él y le aclaró con autoridad y le dijo a Saulo de Tarso: hermano Saulo, el mismo Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para dos cosas. Primero, para que recibas la vista, y segundo, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y ahora todo cambió para aquel. Vino la luz de Dios a su vida. Y ahora Saulo todo lo ve diferente. Cuando Cristo llega a nuestra vida, mis hermanos, todo es diferente, todo cambia. Todo lo vemos diferente. Si usted no ha experimentado esto de que todo cambia y todo es diferente, entonces piénselo, a lo mejor ni siquiera es salvo. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, todo cambia, todo lo vemos diferente. Nos quedamos sorprendidos del inmenso amor, de la gran misericordia de Dios para con nosotros. Y cuando llega aquí esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, como le llegó a Saulo de Tarso, cuando Ananías ora por él,
Todo se ve diferente. Se ve con claridad el amor de Dios, la misericordia de Dios y el plan de Dios. El conocimiento que Saulo tenía de Dios era lo que lo empujó a esta guerra contra los apóstoles y los creyentes del Señor, de tal manera que él creía que lo que hacía era lo mejor. ¿Podrá usted imaginarse, mi hermano, lo que hay en el corazón y en la mente de una persona que está llena de odio? Ellos creen tener la razón, están enfermos. Y Saulo, con ese odio que él acumulaba y esa pasión que tenía por su pueblo, él sentía que tenía la responsabilidad y la obligación de destruir a esos alborotadores de la nueva secta judaizante. Y se lanzó con autorización del Sanedrín, de los sacerdotes, para ir y acabarlos, torturarlos, y si era necesario, matar a algunos de ellos, porque si no lo hacía, estaban en gran peligro de ser destruidos como nación. Pero aquel encuentro con Jesús trajo a Saulo de Tarso una verdadera transformación a través del poder de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos tenido que llorar ante Dios arrepentidos por haber cometido ciertos errores o por haber caído en pecado, esos pecados tan grandes que nos ha dolido hasta el alma, y lloramos lágrimas de dolor y hasta nos duele el alma, hermanos? Pero en unos minutos nuestra vida es transformada, renovada por el amor y por la misericordia de nuestro Dios. Con Saulo de Tarso sucedió algo maravilloso. Después de que Ananías orase por él, dice la escritura aquí en el libro de los Hechos, se le cayeron de sus ojos como escamas. En segundo lugar, recibió al instante la vista. En tercer lugar, dice, y levantándose fue bautizado. En cuarto lugar, dice, habiendo tomado alimento, recobró su fuerza. Y dice Lucas, y se quedó Saulo en Damasco con los discípulos de Jesús. Claro que Saulo se enfrentó al rechazo. Qué terrible es eso, hermanos, del rechazo. El rechazo de todos. Y esto del rechazo es muy difícil de metabolizar, hermanos, sobre todo cuando estamos dando lo mejor de nosotros y somos realmente sinceros. Como que no lo alcanzamos nosotros a digerir del por qué nos rechazan ahora que tenemos el conocimiento de la verdad. En esta experiencia de Pablo y en este encuentro que tiene ahora con Ananías, discípulo del Señor, y después de haber experimentado los beneficios del poder de Dios en la oración de Ananías, suceden varias cosas maravillosas en la vida de Saulo de Tarso. Y esto es algo sorprendente. Su vida es transformada, su vida es renovada, su vida es regenerada, su vida es santificada por el poder de Dios. Todo este paquete en esa sola experiencia. Por eso la entrega de Saulo fue total a la causa del evangelio. Por eso Pablo escribe con letras grandes: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Por eso Pablo gritaba a los cuatro vientos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso Pablo nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay algo más, hermanos, y es precisamente que la revelación del apóstol Pablo es muy profunda. No fue algo sencillo. Todo esto era necesario cuando hablamos precisamente de todo esto, de lo que fue precisamente su transformación, su conversión, su renovación, su regeneración y su vida santificada por el poder de Dios. Pero viene algo más agregado a esto. La revelación del apóstol Pablo que él tiene acerca de Jesús es muy profunda. Mis queridos hermanos, la revelación que el apóstol Pablo tiene de Jesús
y del plan de Dios es muy profunda. Por eso el apóstol Pedro, que es una autoridad apostólica muy respetada por todos, mire lo que nos escribe en una de sus cartas, que quiero que por favor la leamos para tener claridad en esto. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 hasta el verso 18. Escuche lo que dice la escritura: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y fíjese lo que dice el apóstol Pedro: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Él sabía que todo esto que Pablo escribía era algo profundo, porque a Pablo no se conformaba con andar en la superficie de las experiencias de la palabra, sino que Pablo iba a las profundidades, porque él quería conocer la verdad de Dios para poder agradar a Dios en todo. Pues es precisamente el apóstol Pablo el que sentó y afirmó las bases doctrinales del cristianismo y nos la acercó a todos nosotros. Por eso el apóstol Pablo fue el que se profundizó en temas que a veces son difíciles de pronunciar, como la predeterminación. Él habló de la predestinación. El apóstol Pablo nos habla de la justificación, de la santificación, nos habla de la edificación, pero también nos habla de la condenación. Pero todo esto, por todo esto que el apóstol Pablo habla en cada una de estas cartas maravillosas, el nombre del apóstol Pablo es muy controversial por todas esas cosas bellas que a veces son difíciles de entender para muchos de nosotros. Sin embargo, al paso del tiempo, hermanitos, los teólogos han usado las epístolas de Pablo como un arsenal del cual arrebatan armas de grueso calibre para discutir y pelear contra sus adversarios sobre temas teológicos y doctrinales. Podríamos mencionar como los comentarios de los exégetas y de los teólogos de las diversas escuelas, como las de Juan Wesley, como la de Juan Calvino, como la de San Agustín, como la de Juan Nux, hasta llegar al mismo apóstol Pablo, que es el mejor intérprete de la gracia, es el mejor intérprete del amor y de la bondad de nuestro Dios. Podemos notar, por ejemplo, mis hermanos, que todo el Nuevo Testamento, fíjese, es una bella fotografía donde nos presenta de relieve dos figuras principales. La primera de ellas es Jesucristo y la segunda, el apóstol Pablo. Es cierto que en todo el Nuevo Testamento hay una serie de personajes claves, pero todos ellos están allá al fondo del cuadro. Porque el apóstol Pablo fue un hombre que luchó, que sufrió y que venció. En un momento quizá de dolor, abre su corazón y nos dice: yo sé que no me quieren como apóstol, ni como pastor, ni como nada. No reconocen mi trabajo, no importa. Pero de lo más profundo de su corazón, tratando de controlarse, dice: pero yo he trabajado más que todos ellos juntos. Porque cuando analizamos con seriedad el trabajo de los demás, muchos desaparecieron de escena. Solo aparecían de vez en cuando, en algún momento que Jesús hacía un milagro o hacía cosas aquí y allá. Y Pablo tomó el lugar de todos ellos, escribiendo, preocupado, analizando, defendiendo, de cárcel en cárcel, de ciudad en ciudad, hasta que dijo: ya todo Asia está ya invadido por el evangelio. Ya todos los lugares donde habría que llevar el evangelio llegó. Voy con destino a Roma y de ahí me paso a España para llevar este poderoso evangelio. Pero Pablo no se cansaba.
El apóstol Pablo fue un hombre que luchó, que sufrió y que venció. Hay muchos, por ejemplo, hermanos, que insisten que la naturaleza humana jamás podrá cambiar, que así es y así será siempre. Pero este capítulo 9 del libro de los Hechos nos regala esta, que es una bella fotografía de un hombre que tuvo la fortuna y la bendición de tener un encuentro personal con Dios y ser transformado y ser restaurado totalmente. Eso de que no se cambia, sí se cambia. Su vida va a dar un giro de 180 grados. Y todo aquello que consideraba que era bueno, ahora en el conocimiento de la verdad, se dará cuenta que todo aquello era falsedad, era mentira, era engaño, que lo llevaba a la perdición, pero que ahora en el conocimiento de Dios, las cosas viejas quedaron en el pasado, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. En cuarto lugar, pudiéramos hablar de la entrega y la fidelidad del apóstol Pablo. Es total, hermanos. Como alguien me dijo cuando comencé el ministerio, a Dios se le sirve de contado y no en abonos. A Dios se le sirve de contado. O le sirves o no le sirves. No podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. Por eso el apóstol Pablo, mis hermanos, es un paradigma extraordinario para todos nosotros como cristianos. Su ejemplo de cómo servir al Señor y de cómo entregarnos a la obra. Él es un verdadero gigante, es un general de generales. Por eso es inolvidable para todos nosotros. Por eso Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, nosotros somos del Señor. Y al final de su carrera, Pablo dice, he peleado la buena batalla. Cuando se llega al final, al ocaso de nuestra vida, no llegamos con amargura, ni con resentimiento, ni con frustraciones. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero también he guardado la fe. ¿Quién pudo hacer esta transformación en la vida de un hombre como Saulo de Tarso? Solo Dios, hermanos, a través de Cristo Jesús. Tiempo nos faltaría para hablar del apóstol Pablo. Fue teólogo, fue filósofo, fue escritor, fue misionero, fue apóstol, fue pastor, fue maestro, fue mártir del cristianismo. Cuando hablamos de él, lo hacemos con reverencia y lo hacemos también con reconocimiento, y le damos la honra a Pablo por toda su entrega y su trabajo, por su excelente labor en la obra de Dios. Si pensamos que sabemos lo que no sabemos, nos engañamos y nos confundimos en nuestro pensamiento. Por eso el mundo está lleno de confusión para los hombres que persisten en mezclar los hechos y las fantasías. Por lo que debemos estar en guardia contra esas fantasías o contra esas falsas conjeturas que perturban y han dañado a muchos. Siempre triunfará el bien sobre el mal. Y yo he llegado a la conclusión que las cosas suceden por algo y para algo. Todo esto que Pablo tuvo que enfrentar, todo este proceso por el que Pablo tuvo que pasar, era necesario para que el nombre de Cristo fuera glorificado en la vida de él y en la vida de nosotros. Hermanos, todo lo que ha sucedido en nuestra vida es por algo y es para algo. No se desanime. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No debemos quejarnos, tranquilos. Todo esto que estamos viviendo es una criba. Ojalá que cuando ya se abran las puertas de los templos, no se vaya a acostumbrar a quedarse en casa y se venga realmente a adorar a Dios en un espíritu diferente. Ojalá que este proceso nos sirva para hacer valoraciones correctas de nuestra vida devocional con Dios, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con los demás, y nos lleve a un nivel de altura donde podamos darle al Señor toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza.
si usted ya tuvo la experiencia de salvación y su conversión fue genuina, si usted realmente vivió esas emociones y vivió esa transformación y esa renovación, como dice Pablo, y que ahora lo único que nos interesa es agradar a Dios, hermano, dele gracias a Dios y lo felicito por esa decisión tan inteligente. Pero si su vida no le agrada ni a usted, menos a Dios, yo creo que ese es el momento de decirle: Señor, perdóname, no entendí bien las cosas. Yo creí estar haciendo bien las cosas, pero ahora me doy cuenta que no te conocía. Hoy es el momento para que usted busque de Dios, para que usted se acerque a Dios con todo su corazón, para que usted le crea a Dios y le sirva a Dios con todo su corazón, como lo hizo este paladín, como lo hizo este hombre, Saulo de Tarso, mejor conocido entre nosotros como el apóstol Pablo, que finalmente murió por la causa. Y él dijo claramente: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. La experiencia de Pablo fue extraordinaria. Oremos al Señor. Padre de la gloria y de la misericordia, delante de ti estamos en esta ocasión para darte gracias por ese amor tan grande, tan bello, tan maravilloso que has entregado para nosotros, que nos has mostrado a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque ahora estamos conscientes y convencidos de que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Señor, pero te rogamos por aquellos que aún no han tomado esta inteligente decisión de servirte, de consagrar sus vidas, de consagrar su familia, de consagrarse a ti, Señor, de abrir las puertas de tu corazón para recibirte como Señor y Salvador en sus vidas. Señor, te pedimos por ellos. Yo sé que tú no rechazas al corazón contrito y humillado. Por eso te ruego, Señor, que tengas misericordia de aquellos que en este momento te entregan las llaves de su vida, las llaves de su corazón, y te están permitiendo entrar a sus vidas para que reines, para que seas su Dios y para que seas su Salvador. Gracias, Señor, porque tus oídos siempre están atentos a nuestra oración y porque tus ojos están atentos a los que te buscan. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Gracias por estar siempre atentos a estas reflexiones. Esperamos que sean de bendición para su vida. De verdad nos sentimos privilegiados de que ustedes nos den este tiempo tan valioso, y que ojalá cada una de estas prédicas, de cada una de estas meditaciones de la palabra sean de reflexión y que sean de gran apoyo para su vida cristiana. Rogamos que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y esperamos siempre que ustedes sigan orando por nuestras autoridades, que sigan orando por nosotros, y que estemos en familia orando siempre, esperando el tiempo de volver nuevamente a nuestros templos para juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. No se desesperen, pronto estaremos nuevamente en acción como teníamos costumbre. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Me despido deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. Dios me los bendiga.